1 al 8. El texto es largo, pero necesitamos leerlo. Dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Mira, el texto que acabo de leer es largo, pero lo que acabamos de leer nos muestra que esta bestia tiene las siguientes características. Primero, es un poder religioso que recibe la adoración de los seres humanos. El versículo 8 dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra. Por tanto, recibe la adoración de los seres humanos. Segunda característica, también es un poder político de alcance mundial. Porque el versículo 7 dice: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tercera característica, en un momento de la historia, esta bestia pierde su poder, pero después sana e impone el respeto y la admiración del mundo. El versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Cuarta característica, esta bestia blasfema contra Dios. El versículo 5 dice: se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Quinta característica, esta bestia persigue al pueblo de Dios, porque el versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sexta característica, el poder de esta bestia dura 42 meses, lo que en lenguaje profético equivale a 1260 años. El versículo 5 confirma esto cuando dice: se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Viste estas 6 características? Bueno, aquí se está hablando de un poder que forzará la conciencia de la gente para que ésta adore como este poder lo determina. Y si queremos descubrir dónde se encuentra este poder hoy, todo lo que tenemos que hacer es contestar las siguientes preguntas. ¿Conoces tú hoy algún poder que, además de ser religioso, ejerza una poderosa influencia política sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Conoces tú? ¿Puedes decir? Segunda característica, ¿conoces un poder religioso que, además de poseer esta primera característica de también tener fuerza política, haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? Porque el texto de las Escrituras dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de ella. Tercera pregunta que debes hacerte: ¿dónde puedes ver hoy un poder religioso respetado y admirado por reyes, príncipes, presidentes y ministros de Estado? Un poder religioso, pero político al mismo tiempo. ¿Dónde está ese poder? Cuarta pregunta que tienes que hacerte: ¿es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? ¿O, en las palabras del profeta Daniel, haya pensado cambiar los tiempos y la ley? Mira, busca la ley de Dios tal como está escrito en la palabra de Dios, en Éxodo 20, y compárala con la ley que ahora conocen los seres humanos. Y di, ¿quién introdujo ese cambio? ¿Quién cambió la ley? Quinta pregunta que es necesario hacerse: ¿ha perseguido a la gente este poder religioso en algún momento de la historia?
Ha perseguido a las personas porque esas personas preferían seguir las enseñanzas de la Biblia y no las que el poder religioso político exigía. Nadie te va a forzar a nada, pero al consultar las Escrituras tal como están escritas, ¿cuál es la conclusión a la que tú llegas? Sabes, no es fácil para mí decir esto porque la fe y la conciencia de las personas son ámbitos sagrados. Tú eres lo más lindo que Dios tiene. Él sabe que eres sincero en lo que crees. Yo no tengo derecho de causarte sufrimientos, pero por otro lado, ¿te parece que las verdades divinas para el tiempo del fin deban permanecer ocultas? Lo que estoy diciendo no se refiere solo a la religión o a la iglesia. Dios tiene su iglesia en esta tierra, eso es verdad, eso es bíblico. Pero por encima de todo, lo que está en juego es la soberanía de Dios. Hay un conflicto entre el enemigo de Dios, que siempre está acusando e intentando desestabilizar el gobierno divino. Ese conflicto es con Dios, que siempre está llamando a sus hijos para que anden a la luz de su palabra. Por este motivo me limito a transcribir el texto de las Escrituras. Me limito a comentar el texto, pero guiándote para que tú llegues a tus propias conclusiones. Y le ruego al Espíritu Santo que ilumine tu mente para que logres entender el mensaje del texto bíblico. Yo no quiero nombrar a esta o aquella iglesia, o a este o aquel dirigente religioso. Solo quiero que leas el registro sagrado, mires a tu alrededor, observes los acontecimientos religiosos y políticos y tomes tú mismo una decisión. Pero por favor, deja a un lado los prejuicios. Trata de analizar las Sagradas Escrituras no solo con el corazón, sino también con el raciocinio y con una mente analítica que estudia con sinceridad la palabra de Dios para descubrir la verdad. Veamos ahora el segundo poder que aparece en Apocalipsis 13. El primero sale del mar y es un poder político religioso que cambia las verdades bíblicas y que a lo largo de la historia siempre quiere que las personas lo sigan y en lugar de adorar a Dios, adoren a ese poder. Pero en el capítulo 13 aparece una segunda bestia y ahora leamos los versículos 11 al 18. Después, dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Analicemos pues ahora las características de esta segunda bestia. Primero, es un poder que comienza como un cordero, dice el texto bíblico, y que termina hablando como dragón. Tú sabes que el cordero simboliza a Jesús. El sacrificio de ese cordero es el centro del evangelio que Cristo vino a enseñar. Quiere decir que este segundo poder, esta segunda bestia que sube de la tierra, fue un poder cristiano al principio de su existencia, hablaba como cordero, pero algo sucedió a lo largo de la historia que lo hizo hablar como dragón. Segunda característica, este poder pone toda su fuerza al servicio de la primera bestia, del poder político religioso. Y esta segunda bestia hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. No pide que se lo adore, pide que se adore a la primera bestia. Tercera característica, es un poder que deslumbra
porque el texto bíblico dice que incluso hace caer fuego del cielo delante de los hombres. Cuarta característica, es un poder que además de darle fuerza a la primera bestia, exige que se adore a una imagen o representación de la primera bestia. Una imagen, tú sabes, es algo que se parece al original, aunque no lo sea en realidad. Quinta característica, es un poder que le da fuerza a esta imagen de la bestia, hasta el punto de decretar la muerte de los que no la adoren. Sexta característica, ordena poner la marca de la bestia sobre todo el mundo para que el que no la tenga no pueda comprar ni vender. Ahora vienen las preguntas. ¿Conoces un poder como este? Para saber a quién simboliza esta segunda bestia, otra vez te pido que contestes estas preguntas. Primero, ¿existe hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia fuera una nación cristiana, estudiosa de la Biblia y que defendía la libertad de adorar a Dios de acuerdo a la conciencia de cada uno? Es decir, este poder, este país, este poder político hablaba en el inicio de su historia como un cordero. ¿Conoces algún país así? Segunda pregunta, ¿existe hoy un país poderoso que habiendo tenido ese origen de hablar como cordero, origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, en cierto modo la cuna de toda clase de ideologías y filosofías que no pasan de ser la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta, ¿cuál es en este momento el país que le presta más apoyo al primer poder que hemos visto en este capítulo? Cuarta pregunta, ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, su poderío militar y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió a hacer caer literalmente fuego del cielo, destruyendo así 2 grandes ciudades? Quinta pregunta, hasta aquí, tú sabes, es fácil identificar este país echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía algunas características de este país que se cumplirán en un futuro muy cercano. Y esas características son: primero, este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y ese día con toda seguridad será el domingo. Este país exigirá que todo el mundo adore a Dios en ese día, en el domingo. Y los que no obedezcan no podrán comprar ni vender. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Como puedes ver, en primer lugar, en el capítulo 13 del Apocalipsis se presenta un poder político religioso que de alguna manera se atribuye prerrogativas divinas, y a continuación, en el mismo capítulo, aparece un país poderoso, una superpotencia que usa todo su poderío para que los seres humanos le rindan adoración al primer poder religioso político. Posiblemente a muchos les cause cierta repulsión la palabra bestia, porque puede ser peyorativa y hasta un insulto. La palabra bestia puede servir para ofender y agredir, pero la profecía no la usa en ese sentido. En la profecía, una bestia o animal es símbolo de un determinado poder. Y aquí se está intentando identificar 2 poderes que obrarán juntos en el fin de los tiempos para perseguir y obligar a los seres humanos a desobedecer a Dios. Estos 2 poderes, uno es un poder político-religioso. Tiene mucho poder religioso, domina el mundo entero, pero también tiene poder político. Y el segundo es un poder eminentemente político, tal vez el poder político más poderoso del mundo, que usa todo su poderío para darle fuerza al primer poder religioso político. Vamos al fin de este comentario. El último versículo de Apocalipsis 13 dice literalmente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este misterioso número 666 ha producido toda clase de especulaciones entre los estudiosos de las Escrituras a través de las edades. Pero para conocer su significado es necesario saber algo de numerología bíblica, ¿sabes? A diferencia de la numerología oculta, que le da a los números la facultad de determinar el rumbo, el destino de las personas y cosas, la numerología bíblica solo es simbólica.
El número 7, por ejemplo, es símbolo de perfección. Impresiona el hecho de que Dios haya bendecido el séptimo día de la semana y le haya dado un carácter sagrado por decisión de Él y de nadie más. El número 7 aparece 323 veces en las Escrituras, y en todas ellas se refiere a Dios y a sus obras de misericordia y juicio. El número 7 es símbolo de Dios, de su poder, de su gobierno, de su plenitud. Ya el número 6, en cambio, aparece solo 92 veces en las Escrituras, y en todas esas referencias tiene que ver con el hombre, con su naturaleza, con sus obras, su herencia, su destino. Por ejemplo, ya en los días de la creación, el hombre debía trabajar 6 días. El día 7 era de Dios. Las Escrituras dicen que el hombre fue creado en el 6º día, y a partir de ese momento, el número 6 siempre fue símbolo del hombre y se relaciona con su imperfección. El ser humano solo sería perfecto si se relacionaba con el Creador, simbolizado por el número 7, completo, perfecto. Por lo tanto, si queremos entender el significado del número 666, o sea, 666, que identifica a la bestia, a la primera bestia que sube del mar, al poder político religioso. Si queremos entender el significado de esto, no podemos hacerlo impulsado solo por el fanatismo irracional y premeditado, con la intención de atribuirle a esta persona o aquella el título de la bestia de Apocalipsis 13. Ya vimos que existe un poder político, religioso, que se identifica, además de otras características, por el número 666. Es el número 6 repetido 3 veces, 666. Ahora, si el 6 es el símbolo del hombre, existe en este poder humano, pero religioso, un desesperado intento por alcanzar la perfección, el número 7. Pretende ser Dios, pero no lo es. Se atribuye prerrogativas divinas, pero no las posee. Exige que los seres humanos lo adoren, pero solo es un poder humano. Puede hacer lo que quiera, exigir lo que se le ocurra, pero es solo un poder humano. Y su engaño consiste en pretender que los hombres acepten lo humano como si fuera divino. Intenta tranquilizar las conciencias de los hombres haciéndoles creer que sirven a Dios, cuando en realidad son súbditos del enemigo disfrazado de poder religioso. 666 es el hombre queriendo ser Dios. Intenta llegar a 7, pero no puede. Es impresionante, pero la humanidad parece no darse cuenta del gran momento de decisión. Sabes, decidir requiere muchas veces cambiar de rumbo. Decidir implica a menudo la aceptación de verdades bíblicas. Esto es crecer, y no hay crecimiento sin dolor. Tal vez por eso los seres humanos no quieran crecer. Ahora, crecer no significa negar el pasado, sino convertir el pasado en el fundamento para construir el futuro. Hace poco estaba estudiando las Escrituras con un joven universitario. Era un estudiante inquieto, lleno de preguntas e interrogaciones. Con amor le abrí la Biblia, dejé que la palabra de Dios respondiera a sus inquietudes espirituales. Estábamos estudiando este tema de las bestias. Él comenzó a identificar a la primera bestia como el poder político religioso o religioso político al cual él seguía. Y cuando comenzó a entender la verdad bíblica, sus ojos se abrían, maravillados ante las verdades acerca de las cuales nunca había oído. Contestaba, refutaba, racionalizaba. Después de todo, estaba descubriendo que esas verdades contradecían todo lo que había aprendido desde la infancia. ¿Qué le dirían sus padres y sus abuelos si se enteraran de que él estaba cuestionando muchas de las tradiciones que había heredado de la familia? Súbitamente vi que sus ojos brillaban de emoción. Yo sabía que el Espíritu de Dios lo estaba perturbando. Había una lucha en su corazón. La verdad de la Escritura por un lado y la tradición y la fe de la familia por el otro. La mente por un lado y el corazón por otro. ¿Qué hacer?